se vivirá en el 2024 esta situación. Pero me dispongo a aprovechar el propio tiempo porque en estos momentos se encuentra ya conectado a través de Zoom Roy Campos. Ustedes lo conocen muy bien, como conocen a Mitofsky, un referente claro para ineludible, para entender siempre al país en una de sus principales variables y muchas veces incontrastables variables, porque estas se reflejan a través de los números, y los números esos son números, no son ni fríos, como se dice, ni calientes, no, el que debe o tiene enfrente de estos números mantener, porque eso siempre un acicate a la inteligencia, y por eso voy a hablar con un hombre muy inteligente, que es no ser ni frío ni caliente, sino un analista que puede revisar con esos números, aunque unos se apasionen de más o no, lo que pasa en el país o algunas de las coordenadas de lo que pasa en el país. Una de ellas, por ejemplo, la presencia que a través de la simpatía que él todavía pudiera guardar para muchos millones de mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, más allá de las especulaciones que nosotros pudiéramos tener, si alguien conoce los números y las tendencias de estas emociones que siempre son cambiantes, porque esos son los trabajos demoscópicos, un reflejo específico de la propia estado de ánimo que puede cambiar de un momento a otro, es, como digo, quien conoce ese pulso es Roy Campos. Por eso así, a rajatabla y avanzabla, una de las primeras preguntas, además de sentirme muy orgulloso de que esté con nosotros, agradecido también de que podamos tener esta plática y de darle la bienvenida, pues sí, como les decía, rajatabla, la primera pregunta es, ¿cuál es el estado de ánimo de la sociedad o cómo poder entender el estado de ánimo de la sociedad frente al presidente de la República? ¿Cómo estás, Roy? Buenas noches, te saludo con mucho gusto. Hola, Marco. Gracias por todo lo que dijiste. Viniendo de ti vale triple. Gracias. No, así que gracias. A ver, ¿cuál es el estado de ánimo? Qué bueno que preguntas eso. Por cierto, qué bonito perro, ahí lo estuve viendo. Disculpa, sí es Chapis, que No, tocando no. el timbre ahorita y pum. Me encanta, me encanta, me encanta, en serio. Bueno, Gracias. a ver, qué bueno que preguntaste estado de ánimo y no popularidad, porque la popularidad, en este momento medir la popularidad, ¿quién sabe qué medimos? O sea, estamos midiendo apoyo, estamos viendo acuerdo con la forma de gobierno, la economía va bien. No, la gente dice que la economía va, muchas cosas, pero al presidente lo apoyo. Entonces, ¿qué estamos midiendo? Por eso qué bueno que preguntaste mejor estado de ánimo. No hay un buen estado de ánimo, lo voy a decir así. Si tú concentras las variables que en este momento los ciudadanos tienen hay inseguridad, hay temor en la inseguridad. Las encuestas del INEGI lo muestran. En las ciudades donde viven, tienen miedo de vivir, ¿no? No nomás es Fresnillo. En cualquier ciudad está arriba del 50% el miedo a vivir. Quiere decir que la gente vive con miedo. Hay un asunto de inseguridad. Dos, la economía. Tenemos 4 meses con la inflación arriba del 7%. Y las preguntas de si la economía está mejor hoy que hace un año, el 8 de cada 10 dicen que no, estamos peor económicamente. Entonces, hay una incertidumbre de la parte económica, de la parte de seguridad. 3, la guerra, las continuas noticias de la guerra, no nos llegan las balas, ¿está bien? No nos llegan las balas. No sentimos todavía efectos, pero el tema de las gasolinas, del que nos digan hay subsidio, empieza a generar una incertidumbre de que algo puede pasar, de que la guerra nos puede afectar tarde o temprano. Entonces, la guerra bélica de Ucrania se ha vuelto mundial en términos económicos y mediáticos. Entonces, estamos en una guerra mundial y sí hay como una incertidumbre de que la guerra nos pegue. Esto genera un estrés, o sea, el ciudadano vive estresado. Pero agrégale a la polarización política. Los simpatizantes fuertes de López Obrador, que serán, no sé, 30, 33% fuertes, su aprobación está a 50 y tantos, pero fuerte, 30 y tantos, y la oposición fuerte, la que la critica todo lo que haga, la que si camina sobre el agua van a decir que no sabe nadar. O sea, si camina sobre el agua no sabe nadar, esa es la crítica, ¿no? No es, ay, no. Bueno, esos son de alguna manera como el 26, 27%. Bien, el resto puede estar sujeto a su vida diaria, pero estos dos grupos viven prácticamente en un enfrentamiento verbal fuerte. Y esto genera una polarización fuerte. No es cualquier
personas, son más de la mitad de la población enfrentada, y no voy a decir ideológicamente porque esto no tiene que ver con ideología, enfrentada alrededor de un personaje que le encanta esto, le encanta. Yo te diría que hoy que estamos hablando es muy distinto a la semana pasada si estuviéramos hablando, porque hoy el tema de la modificación al INE para que ya puedan hacer campaña, todo mundo va platicando de eso y que se vale, no se vale, viola la ley, o la inauguración del aeropuerto. Son los temas donde López Obrador gana, porque eso aleja la conversación de los temas que te digo, de la inseguridad, de la economía, de la corrupción, lo aleja y lo mete a un debate político alrededor de una persona. Y alrededor de esa persona, los que están de acuerdo van a estar de acuerdo con todo lo que él diga y los que están en contra van a estar en contra de todo lo que él diga. Y entonces el presidente gana en ese debate, gana porque aleja al ciudadano de los temas que a él lo lastimarían. Sin embargo, yo encuentro una paradoja, Roy, que la expreso, digamos, primero cifrando el hecho y luego planteándolo como una pregunta, la consecuencia del hecho. Es lo siguiente. A Andrés Manuel López Obrador le gusta la confrontación, la provoca y, digamos, es para él provechosa, como has señalado tú, en virtud de que, haciendo una síntesis de lo que tú dices, los temas centrales son, digamos, quedan en un segundo lugar en relación con algunas otras cosas que en realidad no son tan importantes. Sin embargo, de lo que ha ocurrido en los últimos 3 años y días con Andrés Manuel López Obrador, ha ido ganando en ese terreno de la confrontación, evadiendo o evitando que se discuta lo más importante y, sin embargo, en el corte que podemos hacer, yo encuentro una paradoja. En el corte que podemos hacer hasta el día de hoy, aunque haya ido teniendo estas victorias semanales o consuetudinarias, el propio presidente hace un corte de caja y la gente vive con miedo y 8 de cada 10 dicen que estamos peor que el año pasado y la incertidumbre de la guerra junto con el pleito hace que pues pudiera no ser tan favorable para Andrés Manuel López Obrador esta polarización. ¿No lo ves de esa manera? A ver, sí, todo esto te lo compro y es cierto, hay desgaste de gobierno. Hay desgaste y en ese desgaste ha perdido. O sea, hoy no representa la esperanza total como al principio, hoy no representa la limpieza, el pueblo, honestidad valiente, todo eso con lo que empezó, no, porque después de 3 años de gobierno, ya el discurso de culpar al pasado ya no es tan válido. Ya el culpar al pasado de la inseguridad ya no se lo compran tanto, ¿eh? Ya los que están viviendo la inseguridad, eso de decir las mafias que nos heredaron, a ver, ¿cuáles mafias que nos heredaron? Son mafiosos que aquí eran mis vecinos y se metieron a la mafia y ahora me están matando. Eso ya no es tan comprable. 3 años después, ¿qué es la economía y el periodo neoliberal? Sonaba bien, pero sus seguidores se lo siguen comprando. Ahora, hay desgaste. No tiene todo lo que tenía antes y va a haber desgaste. Y esto es, rumbo al 24, es el que sea candidato o candidata, no va a ser tan creíble el desgaste de saquemos a los corruptos con el que ganó López Obrador, saquemos a los ineficientes cuando tengo 6 años y la economía va mal. O sea, esto por eso es que afirmo que el 24 no es cierto que hay favorito, ¿no? Que si Morena va a ser invencible, no. O sea, el candidato o candidata de Morena va a enfrentar un castigo a gobierno, un castigo a situación económica y no va a tener la capacidad de comunicación que tiene López Obrador, ni de conexión con la gente. O sea, es otra persona la que va a estar en la boleta, ¿no? Entonces, sí coincido contigo, hay un desgaste e incluso si me voy este año ha sido un muy mal año para el presidente. A principios del diciembre del año pasado, cuando estaba alrededor de su informe de gobierno, bueno, desde el aniversario de su toma de protesta como presidente, llegó a estar cerca del 67% y hoy anda por 58%, ha perdido 8 o 9 puntos de diciembre a la fecha. Quiere decir que vivió este año un periodo malo, no sé si vaya a seguir. ¿Por qué? Pues por la economía y sobre todo por el asunto de la casa gris, de la llamada casa gris, ¿no? Porque ahí sí... Ahí hay un parteaguas, ¿verdad? Ahí hay un parteaguas. Parteaguas en muchos sentidos, ¿no? La forma de reaccionar, no asimiló bien, no resolvió la crisis bien, cada semana intentaba hacer algo y no desviaba la atención, aunque se agotó este tema, ¿no? Aunque vayamos en el número 29 o 30, pero se agotó el tema, ya no es la conversación. Por cierto, el presidente es muy hábil para esto. Cuando tiene problemas,
Él diseñó una consulta ciudadana para durante 60 días que la conversación fuera alrededor de él. O sea, él como centro de atención total. Y que hubiera quien lo atacara y quien lo defendiera. Resulta que en la práctica de estos 60 días se fueron 42, 43 días en discusiones de otro tipo. Y nadie hablaba de él y él estaba molesto de que nadie hablara de él. Intentó meter temas, ¿no? Pelearse con Panamá, con Austria, con España, con Blinken, y no pesaba mucho. La semana pasada, con lo de la carta a la Comunidad Europea, al Parlamento Europeo, era muy normal en la contestación. Lo anormal era el lenguaje. O sea, lo que iba a decir, no tienen buena información, hemos investigado todo, hay un grupo de neoliberales que me están pegando, era normal. Pero decir, lo dijo tan vulgar. El borregos, el su panfleto, injerencistas, no somos colonia, todo este tipo de cosas era, pues, no, ¿de qué se trata? O sea, es como marrullero, ¿no? O sea, vamos a pelearnos marrulleros, ¿no? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Pero eso llamó la atención. Entonces, todos los críticos que estaban enfocados a criticarlo por logros de gobierno, por corrupción y todo, olvidaron esos temas. Vamos a criticarlo por la carta. Él feliz. O sea, era justo lo que él quiere es que se debata alrededor de él, no de los resultados, de él. Aunque insisto, Roy, en efecto, ese triunfo me parece pírrico, es decir, se deja de hablar de la Casa Gris y se empieza a hablar de nuevo de él y quizá para la satisfacción de su ego es lo que él buscaría y entonces es un logro, pero tengo la impresión, por eso te pregunto, de que la carta es también un agarrarse el puño, pegarse, habiendo creído que generó otro contrincante cuando se trata, por ejemplo, de la Casa Gris y la carta de huellas indelebles. Esto de que sea ya el José Ramón 27, 28 y al rato va a ser o forma parte también de los enfrentamientos, pero son huellas que dejan que va lastimándolo de una manera tal en la que, por ejemplo, y te lo pregunto, la gente le cree ahora a Andrés Manuel cuando habla de el respeto al derecho ajeno es la paz, la no intervención en los asuntos de otros países, por un lado en relación con la comunidad europea, con el Parlamento Europeo, o en relación con la corrupción para tomar como base la Casa Gris. ¿La gente le cree a Andrés Manuel cuando habla de que él está en contra de la corrupción? A ver, no. De hecho, ahorita que mencionaste lo de la Casa Gris, no ha vuelto a decir que hay que tener 2 pares de zapatos, ¿no? O sea, ¿para qué? O sea, no te voy a creer. O sea, porque se destruye un lenguaje, un discurso. Ya ese discurso ya no me sirve mucho, ¿no? O sea, no, ¿para qué quieren vivir ricos? ¿Para qué quieren tener 2 pares de zapatos? ¿No? O sea, ese ya no es válido, ese discurso. Lo del respeto al derecho ajeno lo sigue haciendo, ¿no? Y de hecho, después salió y dijo, es que esto no tenía que ver con diplomacia, esto era político el acuso. Por eso no lo hizo Marcelo Ebrard, por eso lo hice yo, porque era político el tema. ¿No? Yo creo que ni siquiera entendía qué es el Parlamento Europeo, no es para hacer leyes para vivir en los países, es más bien económico, derechos humanos, no entendía, pero el presidente lo vio como una oportunidad de decir, vuelvan para acá, para que está la discusión. Bueno, lo que pierde, porque además es cierto, cada vez que la atacan en ese sentido, puede que no lo destruyan y no lo hagan caer, pero efectivamente es como una gota en una piedra, va mermando, o sea, va haciendo mella, o sea, va haciendo mella. Y es lo que ha pasado. Las investigaciones de Mexicano contra la Corrupción e Impunidad, donde van mostrando distintos puntos, el presidente se recupera de repente, pero deja mella. Y entonces en su momento, a ver, que si Pío, que si Jacinta, que si tal, o sea, ya son muchos casos y van haciendo mella. Entonces el decir, no hay corruptos en mi gobierno, espérate, ya no es tanto que no hay corruptos. Pues una cosa es que tú no seas corrupto, pero en tu gobierno sí aparecen de repente. Es decir, el presidente está en un discurso, también hay que pensar, no se dirige a todos. ¿Cuánta gente realmente le interesaba la carta al Parlamento Europeo? Le interesaba a un grupo que ya estaba contra él y que no le importa conservar, no los quiere ese grupo. Igual que ahora con lo del INE. Se pelea con los del INE, sale el grupo a decir defendamos al INE, violaron la ley con este acuerdo, el ciudadano dice, a ver, ¿de qué se trata?
No, es que no quieren que hable. Ahí lo resumen, ese que no quieren que hable. No, pues le doy la razón a él, que sí hablen, ¿no? ¿Por qué no van a hablar? Claro, esa es la víctima él. Sí, no está en la parte de la ley. O sea, no está en la parte de la ley, sino en la justicia. Que, por cierto, es de él esta frase ya como presidente. Cuando tienes que decidir entre la ley y la justicia, decide por la La justicia. justicia. Bueno, eso está bien dicho para un luchador social, pero no para un presidente. Un presidente debe llamar siempre al respeto a la ley. O sea, no a la justicia, al respeto a la ley. Y no te gusta, cámbiala. Pero, porque si Y tú... además cámbiala adecuándote a los que fija la propia constitución, no Claro, vayas a hacer el a los decretazo tiempos. este que ahorita ya ves. A los tiempos, sí, pero a ver, si tú no crees justo el impuesto que pagas, te está diciendo, no, yo opto por la justicia y no creo pagar, o la caseta de peaje es muy cara, no es justo, entonces voy a pagar la mitad. No, no, pagar porque la ley hay que la ley, aunque para él la palabra justicia se refiere a una justicia social, no a una justicia personal. Entonces, una serie de interpretaciones que hay que darle. Él sabe muy bien este truco de la comunicación selectiva. Pues es decir, ¿esto a quién va dirigido? Me van a criticar de aquí, que se hablen entre ellos. Me gusta mucho usar esta frase, ¿no? Sus críticos le hablan a él, sus críticos le hablan al palacio. Él no les hace caso, él le habla a la gente. No le está hablando a los críticos, le está hablando a la gente, a las de abajo. Mientras todos sus críticos están permanentemente dirigiéndose a él, no a la gente. ¿No? O sea, Y sin embargo, algunos sectores sociales, me imagino, y tú tendrás los números para decirme si es importante o trascendente, para también amplios grupos o lo que llamamos como el Foro Verde, cuando ven que el presidente se dirige de la manera en la que se dirige a la comunidad europea, no sienten al menos ese prurito, esta vergüenza de ver que el presidente haga eso, ¿no? A ver, sí, Rómpeme el corazón cuando me digas que no. Oye, hay segmentos regionales, o sea, porque es cierto, México no es una cosa, no es una México, ¿no? La parte sur lo adora, o sea, la parte de Oaxaca, Chiapas lo adora, donde es más importante el programa social, la forma en que les habla, que les escucha. En cambio, el Bajío es totalmente en contra en todas las clases sociales, porque están acostumbrados a otra forma de procesar las variables, de procesar, ¿no? Entonces lo ven como un demonio, ¿por qué quieres cambiar la vida aquí? Es tu culpa. Y entonces el Bajío, el norte se ha dividido, porque efectivamente hoy a lo mejor no ganaría en el norte, pero en el norte ya gobierna Baja California, ya gobierna Sonora, ¿no? O sea, al menos esos dos estados ahí los tiene. Entonces yo creo que hay que ver el país como un todo. Ha perdido segmentos que votaron por él. A ver, votaron por él, las feministas seguramente votaron por él y hoy no votarían por él. Los cineastas, después de que se les cancelan los fideicomisos, seguramente hoy no lo apoyarían. Los académicos de Flaxo, del CIDE, los académicos del Colegio de México. Después del ataque al CIDE, que votaron por él, el CIDE, del Colegio de México, en muchos lugares de la UNAM, hoy no votarían por él. Los profesionistas, clase media alta, educada, que querían que se fuera el PRI y se fuera el PAN por corruptos, querían que se fuera y le dieron una oportunidad. Hoy en ellos tienen una aprobación abajo del 40%. O sea, sí es cierto que hay segmentos que hoy no lo apoyarían y van a surgir más. El resultado de 2021 fue muy claro. Los niveles económicos medio altos participaron más y esa mayor participación hizo que perdiera algunas zonas importantes, ¿no? Ciudad de México, Estado de México, Querétaro le dieron una arrastrada, en Nuevo León se fue hasta el cuarto lugar, o sea, sí se fue en ciertos segmentos. Insisto, el 24 no hay nada para nadie. Además hay un elemento adicional, no sé si coincidas conmigo, también está perdiendo el toque el mago de la comunicación política, ¿no? Bueno, este año. A mí cuando niño me gustaba mucho Beto el Boticario, pero ya al final, cuando Beto el Boticario... Descubrí el truco. Sí, me encantaba a mí eso. Pero ya al final, en la Carabina de Ambrosio, yo quería ver al Beto el Boticario de antes y él seguía haciéndolo, pero ya no con esa misma magia. En fin, ¿no ves tú cuando Andrés Manuel López Obrador saca su pañuelito? Perdió el toque, no es lo que ocurría hace 3 años, o si hubiera hablado de Cedillo hace 3 años, me parece que hubiera concitado el aplauso de la mayoría, y sin embargo ahora, eso es solo una impresión que tengo. A ver, las declaraciones de Cedillo, wow, son aplaudidas.
Oye, mira, ¿en qué momento cuando dijimos que sí fue un parteaguas lo de la Casa Gris? Ahí sentí que perdió el toque. Cuando salió y exhibió a Loret, ahí perdió. Ese no es el López Obrador. Ese es el que sí con la víscera, no con la estrategia, con esa víscera, vean lo que gana y de dónde gana. O sea, a ver, ya no estamos hablando de tu tema y ahí sentimos que ahí había un parteaguas. Ahí se ganó a mucha prensa en contra, hasta los simpatizantes de repente decían, pues ya es muy personal el pleito, ya no es un asunto, ya es personal. Ahí hay un pérdida de toque. Todo este año perdió el toque en control de agenda, a ver, hasta la semana pasada con lo de la carta, pero antes de la carta hizo intentos y no le funcionó. Lo del penacho de Moctezuma fue un intento de generar así como un nacionalismo, a usted no nos quieren, son egoístas, no nos quieren dar. Lo de España fue un intento, ¿no? Hacemos una pausa, tampoco le funcionó. O sea, sí había una pérdida de toque de que no encontraba el mecanismo para volver a hacer él. ¿No? Entonces, sí es cierto, no es lo mismo ser el eterno opositor que habla de un sistema corrupto y donde yo sería, ahora yo soy el sistema, ¿no? Cuando lo de Loret fue, fíjate nada más, lo voy a decir así, en ese momento pasaba de ser la eterna víctima al verdugo. O sea, ya no era la eterna víctima, ahora yo hago todo porque soy el verdugo. Tengo la información, le voy a pedir al INAI que me diga, o sea, él se volvió el verdugo de un ciudadano. Ya no es el de la víctima, él había sido eternamente la víctima, el desafuero, el que no lo dejaban abrir una calle en Santa Fe, o sea, ya no es el que le robaron la elección. En ese momento como que perdió el toque porque le ganó la víscera, la parte personal. Desde que yo leí ese planteamiento tuyo, que me pareció uno de los más lúcidos para entender lo que estaba pasando en ese momento, comprendí en efecto que así como en efecto no es lo mismo ser candidato que gobernador, no es lo mismo ser víctima y con esos concitar tantas adhesiones a ser un victimario. Creo que eso incluso remonta o rebasa a la propia persona Carlos Loret de Mola. Por eso creo que también vale la pena preguntarnos qué tanto le ha costado a Andrés Manuel López Obrador sus continuos ataques en general en contra de los periodistas que le critican, en particular con el denuedo que lo hizo o que ha hecho con Carlos Loret y con Carmen Aristegui, con la propia Denise Dresser, pero con Carlos Loret desde luego concentrando buena parte de sus Quiero Leiva, Raimundo Sí, ha sido Gómez Leiva, Dóriga. así es, una y otra vez. ¿Qué tanto le ha costado a él esta serie? Además, en el contexto en el que ya sabemos, pues los decesos de tantos comunicadores ya por la situación de violencia que vive el país. A eso iba. Él hizo un intento con La Fuente en alguna de las visitas, creo que fue en Tijuana, de decirles, ellos son otros, son comunicadores, no les dice periodistas, comunicadores y sabe qué rollo, y para él dice, y hay otros que son los de a pie, los periodistas, o sea, como diciendo, ustedes son los de la base, estoy atacando a los ricos, no a ustedes, etcétera. Bien, pero creo que cometió otro error cuando sí perdió a esa base de periodistas que sí está sentida, cuando dio el número de que de 5,000 muertos solo 5 son periodistas. O sea, disminuyendo la importancia de que hubiera 5 periodistas muertos. O sea, además no eran 5, sino 8. Eran 7 en ese momento, ¿no? Luego pasó el de acá de Zitácuaro, fue el 8º. Tal cual. Pero, y él insistía, ¿no? Y solo son 5. O sea, por eso no es tan grave. ¿A cuándo va a ser grave? Cuando sean 100, 200 o 1000. O sea, no es tan grave por eso. Es cierto. Entonces, lo que queremos es que modifiques las condiciones para que no mueran ni 5,000 ni 5. Pero él como disminuía, que decía, no tienen tanto derecho. Y yo creo que ahí también pierde a ese reportero de a pie. O sea, ese reportero que realmente tiene no me cuidas. O sea, no me cuidas. Con otra variable, Roy, porque varios funcionarios de distintos niveles de gobierno en distintos estados de la República han seguido el ejemplo de Andrés Manuel y han atacado a los periodistas de a pie, ¿no? Sí, a La Fuente, o sea, cómo la tratan, ¿no? A La Fuente, cómo la tratan. Sí, yo creo que sí también hay, cuando hablamos de gremios, sí hay un gremio lastimado que es el del periodismo en todos los niveles. Los de arriba puede que no, y él ha tomado estos ejemplos como para decir, ataco a ellos porque el de a pie no los ve como sus referentes, y creo que se equivoca. Para muchos sí son referentes.
O sea, no, sí son referentes, sí tienen su historia, sí son referentes, no solo porque hayan salido en la televisión, son referentes porque han trabajado. Sí, yo creo que, ahora, ¿cuánto le ha costado? El problema es que no puedes separar las variables, no puedes separar, ¿no? Porque al mismo tiempo que atacaba a Loret, venía el asunto de la Casa Gris, iban juntos. ¿Le costaba por la Casa Gris o le costaba por el ataque a Loret? Todo ese periodo de que prácticamente todo febrero, del 27 de enero, como para el 28, 29 de febrero, no, 29 de febrero ya no hay, 28 o 1 de marzo, pues le costó algunos 4,5 puntos. ¿Cuál fue la variable que le costó? Pues tampoco sabemos porque también hubo inflación alta. Entonces, hay muchas variables, no podemos separar. El chiste es que este año ha sido un año permanentemente a la baja, aunque en estos días se nota cierto control. ¿No? El lunes la nota va a ser el Santa Lucía, no importa que digan que no hay vialidades, es el fastuoso Santa Lucía con presencia internacional, embajadores, no sé qué show vayan a hacer, si hay luces o si partan una botella de champaña en un avión, no sé qué vayan a hacer. Y eso, pero tal vez. No, pero a ver, por eso también urgía el acuerdo el acuerdo es para la propaganda en veda, porque seguramente ahí en ese acto iba a haber violación a la ley. O sea, estoy promoviendo una obra. Es el secretario de la Defensa promoviendo qué bonito hicimos, cumplimos, la 4T haciendo cosas. Seguramente iba a haber promoción de obra que violaba la veda hasta que la modificaron. O sea, no, por eso urgía hacer esto. Sí, ahora, Roy, también el asunto de cómo se le ha venido encima la propia realidad en distintas variables, pero una a propósito de la que comentamos con los periodistas es la fatalidad, que desde luego en política las variables son más complejas, pero la fatalidad, digámoslo así, del día que un medio de comunicación habla de supuestas propiedades, un medio de comunicación además muy favorecido económicamente por la publicidad del gobierno como es Contralínea, habla de supuestas propiedades de Carlos Loret de Mola, cuando ese mismo día, ¡pum!, el periódico El País informa la de Hertz. otras casas de Gertz Manero, que incluso pues parece que tiene más flores que las jacarandas ahora, tiene más casas que flores las jacarandas ahora, y eso es una situación durísima porque pues está exhibiendo la opacidad, la concentración de la riqueza, la opulencia, la resistencia informal, de dónde viene todo eso y cómo pues la propia realidad hace que se vaya comiendo sus palabras, ¿no? Puse un ejemplo entre muchos que van mostrando permanentemente cómo la realidad le golpea siempre al discurso populista, ¿no? De hecho, fíjate, ahorita que mencionaste lo de las casas, lo que López Obrador le molesta de su gente es la opulencia, no la riqueza, sino la opulencia. Porque si te fijas, no es un gabinete de gente pobre. O sea, no, o sea, no puedes decir que Olga Sánchez Cordero, no en su momento, que Torruco, o que Hertz, no que Bartlett, o sea, no es de gente pobre, es un gabinete de gente favorecida, digámosle así, pero lo que le molesta es que en algún momento exhiban opulencia, ¿no? La boda de César fue por lo opulente, la boda de Nieto es la opulencia, o sea, la opulencia es lo que le molesta. Y por eso lo de la Casa Gris dolió. No con lo que rascaron de conflicto de intereses que era difícil de entender, pero la muestra de la opulencia lastima. O sea, ahí sí no había para dónde hacerse, ¿no? Entonces, el estilo de vida era lo que lastimó. Y bueno, nosotros en Etcétera, tú nos conoces desde hace muchos años, no difundimos ni nos parece que eso deba formar parte del intercambio público las imágenes de su hijo menor. Pero había ahí en quienes la difundieron un dato importante, que es el hecho de que su hijo menor bailando enfrente de la alberca es la constatación indubitable de que su padre conocía en dónde estaba viviendo el hijo, ¿no? Sí, Eso para efectos emocionales y de comunicación tiene su importancia, ¿no? Sí, ese video cuando circuló, ¿no? El niño bailando ahí a la orilla, es la primera pregunta, ¿quién lo grabó y quién lo circuló? Porque sí, lo grabó alguien cercano que estaba ahí con ellos, ¿no? Tal vez alguno de los hermanos, etcétera. Y seguramente el que lo tenía era el hijo mismo. Y tal vez el hijo se lo mandó a alguien, donde estoy, etcétera. Pero el caso es que se hizo público. O sea, no creo que haya sido espionaje, no creo que haya una camarita ahí espiando, no. Creo que entre ellos se filmaron, pero la duda es dónde estuvo esta filtración.
¿Dónde la cerramos? ¿Dónde cerramos la llave? ¿No? Y sí, yo creo que sí, lastimó, es, cuando digo, sobre todo el estilo de vida. Es de, como, porque él, acuérdate, desde que era jefe de gobierno, ¿no? Su Nissan, su departamento en Los Avenida zapatos medio Universidad. sucios. Sí, ¿no? ¿no? Me acuerdo que es que le preguntaron, bueno, el reloj que aquello que le intentaron comprar, el reloj, que Calderón mandó a gente que le comprara el reloj que le ofreció, o recuerdo una pregunta aquella de que ¿cuántos trajes tiene? Y que él decía, tengo dos, este y el otro, ¿no? Y decía, y este es el otro. O sea, un poco Sí, buscando sí, claro. es, Todavía es, menos trajes que Gutierritos. es la austeridad, ¿no? Por eso mostrar esa casa y la respuesta de que parece que la señora tiene dinero, tampoco es una, o sea, no fue una buena salida, o sea, no supo salir, perdió el toque, como dices tú, no salió bien de ese tema luego, luego. Porque además muy despectivo, ¿no? Parece que la La señora tiene señora, dinero. Es no mi decir, nuera, la señora, claro, y el parece es, alienta las propias especulaciones. Y el propio presidente está diciendo, parece que esto es, que pues ella es es la una, que tiene el dinero, no él lo mantienen. Ella es la que tiene. Sí, o sea, no salió bien de ese tema. además, a mí me llama mucho la atención la respuesta que hay en las redes sociales, porque soy de los que creen que, y seguramente tú también, que la ironía, que la broma, que el sarcasmo es algo que a las mentalidades autoritarias les molesta mucho, ¿no? Sí, Y bueno, pues sí, sí, también sí. todo este uso en las redes, las benditas redes sociales, que ya no lo son para él, fue o ha sido también muy importante, porque además está creciendo mucho el consumo conforme se disminuye la brecha digital y los medios de comunicación alternativos, digamos, son ya ahora una fuente preferencial de muchos usuarios. Estaba viendo yo que el 67% de los usuarios de redes concentran su atención, por ejemplo, en Facebook, lo cual también ha hecho que el presidente no tenga el control de la información como antaño. Muchos, digamos, emparentan a lo que pasa con Andrés Manuel López Obrador, con lo que sucedía en los 70s, nada más que en los 70s los medios de comunicación tradicionales sí podían ser más o menos maniatados, y ahora pues información, sarcasmo, filtraciones, los propios videos salieron así, pum, de la propia, más allá de que Con, discutamos su procedencia, con las salieron redes de es otro ahí. mundo. Oye, con las redes es otro mundo. ¿Por qué? Porque las redes tarde o temprano destapan las mentiras, tarde o Eso. temprano. Siempre le buscan, siempre hay por ahí escondido en la red, en siempre. Las redes, siempre. Cada ciudadano es un reportero, es un investigador, y las redes es otro. Incluye el conflicto de Ucrania, ¿eh? O sea, esta guerra mundial que sufrimos, porque hay una guerra mundial en términos económicos y mediáticos, ¿no? Bélicos es allá, pero la guerra mundial es económica y mediática. Esta que de repente va ganando el occidente, algo así, con las redes se destapan mentiras también. O sea, las redes nos vinieron a hacer vivir otra realidad. Finalmente, Roy, yo sé, por supuesto, que cada revisión de los números obedece a una situación específica, una circunstancia que puede ser tan volátil que cambia mañana, pero tú con la experiencia que tienes y con la lectura que has venido haciendo del tiempo que tiene como presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿ves alguna tendencia? Sí, ahí te va. ¡Wow! Mira, hace rato, cuando me dijiste que él perdió el toque, se me fue que lo que te iba a contestar realmente era, yo creo que no es tanto que lo haya perdido, sino los opositores encontraron un toque. O sea, a final de cuentas, los opositores no habían sabido leer al presidente y entonces se distraían muy fácilmente con él. Y de repente los opositores empezaron a decir, no, no, este es un distractor. O sea, no, 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 espérate, lo que está haciendo, y empezaron a entender al presidente y empezaron a tener un toque mayor. También el 2021, cuando tú preguntas cuál fue el principal resultado en el 2021, y de repente se ponen a ver de que el presidente perdió la mayoría absoluta, de que si el presidente ganó muchos estados, no. El principal resultado de 2021 es el funcionamiento de una alianza opositora. Ese es el principal resultado. Si no hubiera, sacó 44% de los votos la alianza alrededor del presidente y 41% la alianza opositora. 44-41. Es una demostración de que sí hay una verdadera pelea. Esa es el principal resultado, darse cuenta que sí rumbo al 2024 hay una posibilidad real de competir, ¿no? Que el poder absoluto no es cierto
que va a ganar absolutamente. Cuando alguien decía, es que los programas sociales, el candidato de Calderón se fue al tercero, el de Peña se fue al tercero. Es que gobernar muchos estados, la Bastida gobernaba muchos estados y perdió. O sea, no bastan esas cosas. La gente sí ve, sí se conecta, sí se emociona. López Obrador emocionó, pero no va a ser el candidato, ¿no? Entonces yo creo que sí veo de alguna manera una tendencia a un crecimiento futuro de la estrategia de los críticos que van a entender, a leer mejor a este luchador social, que no lo tienen que juzgar como político porque no es un político tradicional, sino es alguien que piensa como luchador social, ¿no? Y entonces, al pensar como luchador social, se sale del ámbito de la ley y no actúa conforme al ámbito de la ley, sino en el ámbito de la justicia. O sea, eso tenían que entenderlo, no lo entendieron hasta muy tarde. Creo que hoy más o menos ya lo están entendiendo. Sí, junto con una variable que me parece venturosa y soy de los que creen que fue definitiva, más que, digamos, la propia inteligencia de los partidos opositores en el sentido programático, en el sentido de estrategia de comunicación. Me refiero, sí, a que hay también, pues, este estadio de miedo, de enojo, de desazón, de decepción, en donde creo, pues soy de los que creen que se encontraba, o sea, la oposición se encontró con un caudal de votos inesperados. Los principales sorprendidos de la cantidad de votos que recibieron, creo que fueron los propios partidos opositores, en función de una base social en desazón y con miedo, y con todas estas variables que he señalado. Eso es como hipótesis de trabajo, desde luego. Oye, Marco, así como en el 18, muchos ganaron en Morena, sorprendidos, o sea, el voto del Obrador los hizo ganar, ay, ¿qué hice? Ni campaña hice, ¿no? Creo que en el 21 también, muchos de la alianza ganaron, ay, gané, o sea, esta ola los llevó a ganar, y qué gran campaña hice, no fue tu campaña, una ola que los hizo ganar, igualito, coincido contigo. Eso pasó, pues te agradezco mucho, hace de mucha utilidad todos estos elementos basados en todas estas mediciones permanentes que haces y que pues hacen que todos nosotros acudamos a ti, a tu página, a Twitter, en las distintas pues, apariciones públicas que haces como un referente. Por eso te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta que ha sido, es y será siempre tu casa, Roy. Al contrario, Marco, siempre un saludo, de veras, tenemos muchos años con etcétera, muchísimo tiempo de conocer y siempre admirándote, ¿eh? Es un trabajo, de hecho, de crítica periodística y de ética periodística. Así que un saludo. Te agradezco muchísimo, Roy. Te mando un abrazo en nombre de todo el equipo de trabajo. Que estés muy bien. Ahí tienen ustedes Roy Campos con todos los elementos